El sonido de las copas chocando fue el último momento en que creyó estar a salvo. El sonido de las copas chocando todavía parecía flotar en el aire cuando todo empezó a resquebrajarse. No fue un grito, ni una escena violenta, ni una frase dicha a destiempo. Fue algo más sutil y por eso mismo más cruel. Una presencia inesperada que llegó cuando ya nadie esperaba nada, cuando el cansancio del año se mezclaba con promesas repetidas y con esa ilusión tibia de que todo al fin estaba en su lugar. Nada es más peligroso que la tranquilidad absoluta. Él recordaba esa noche como una postal perfecta. La casa iluminada con luces cálidas, el ruido lejano de los fuegos artificiales, las uvas sobre la mesa, los brindis repetidos. 30 años de matrimonio resumidos en un abrazo firme, en una frase murmurada al oído, en esa sensación cómoda de creer que la vida estaba bajo control. Ella también lo creyó. Lo creyó porque necesitaba creerlo, porque había sostenido esa historia durante décadas, con disciplina, con paciencia, con una fe silenciosa que se parecía mucho a la resignación. La resignación también puede vestirse de amor. Durante años, la casa funcionó como un mecanismo bien aceitado. Desayunos a la misma hora, rutinas que se repetían sin sobresaltos, conversaciones previsibles que no exigían demasiada emoción. Habían levantado una empresa desde cero, paso a paso, aprendiendo a leer contratos, a negociar, a resistir crisis. 3 hijos ya adultos, independientes, que los miraban como un ejemplo de estabilidad. Y él, siempre correcto, siempre puntual, siempre con una palabra justa. Volvía a casa, preguntaba cómo había ido el día, tocaba su mano con familiaridad. Prometía futuro con la naturalidad de quien no imagina que pueda fallar. La rutina no delata al mentiroso, lo protege. Nada parecía fuera de lugar, y sin embargo, la rutina también sabe esconder secretos. A veces los protege con una eficacia despiadada. La muerte no pide permiso para revelar lo que calló la vida. 5 días después de aquella noche de brindis, el teléfono sonó demasiado temprano. No hubo tiempo para despedidas ni para intuiciones. Un infarto fulminante, dijeron, en medio de un partido de fútbol, sin aviso, sin oportunidad de entender. El cuerpo cayó, el aire se fue, y con él se cerró una historia que ella creía conocer. En cuestión de horas dejó de ser esposa para convertirse en viuda, sin transición, sin preparación, sin respuestas. El duelo empezó antes del llanto. La casa se llenó de gente. Coronas de flores, murmullos, abrazos torpes, frases repetidas que buscaban consolar sin lograrlo. El olor dulce y pesado de los arreglos florales se mezclaba con el café recalentado y el murmullo constante de los visitantes. La sala, que tantas veces había sido escenario de reuniones y celebraciones, se convirtió en un espacio extraño, casi teatral. Todos hablaban bien de él, demasiado bien. Hombre ejemplar, trabajador incansable, esposo dedicado. Cada elogio caía como una piedra que se acumulaba en el pecho de ella. Cuando todos elogian al muerto, la sospecha empieza a respirar. Permanecía erguida, vestida de negro, sosteniendo una dignidad que dolía. Miraba el ataúd tratando de reconciliar esa figura inmóvil con el hombre que había dormido a su lado apenas días antes. Todo parecía irreal, como si estuviera observando la vida de otra persona. Hasta que el timbre sonó. El timbre no fue un sonido cualquiera. Fue distinto, más lento, más grave, como si anunciara algo que no debía cruzar esa puerta. Las conversaciones se apagaron una a una. Alguien fue a abrir, y entonces apareció. Hay visitas que no vienen a acompañar, vienen a revelar. Una mujer joven, con el rostro cansado, los ojos enrojecidos, una mezcla de vergüenza y determinación en la expresión.
No vestía de luto estricto. Llevaba un abrigo gris que parecía demasiado liviano para el peso del momento. De sus manos colgaban 2 niños pequeños. Un niño de mirada seria, inquietantemente familiar. Una niña aferrada a su abrigo, confundida, observándolo todo sin comprender. El parecido fue más elocuente que cualquier confesión. El aire se tensó. Nadie supo qué decir. Nadie se movió. La forma de los ojos, el gesto de la boca, la manera de pararse, era como ver fragmentos del hombre muerto repartidos en otros cuerpos vivos. No necesitó pruebas para entenderlo todo. A ella se le detuvo el corazón por un segundo. La verdad cayó completa, brutal, irreversible. La confesión fue breve, porque ya era tarde. La mujer habló con voz baja, quebrada, pero firme. No gritó, no acusó. Dijo que también lo había amado, que esos niños eran hijos suyos, que habían venido a despedirse. Nada más. Ese fue el momento exacto en el que el ataúd habló. El mundo se partió en 2. 10 años pueden esconderse hasta que aparecen de golpe. 10 años. Esa cifra empezó a resonar como una maldición. 10 años de una vida paralela. 10 años de excusas, de viajes, de horarios estirados, de llamadas breves. 10 años de cumpleaños duplicados, de promesas repartidas con afectos administrados con precisión quirúrgica. La humillación fue pública y sin anestesia. La rabia subió desde el estómago hasta la garganta. La escena era insoportable. Su casa, su duelo, su muerto, invadidos por una verdad que no pidió conocer. Los niños allí, testigos involuntarios. Cerrar la puerta no cerró la herida. Las voces se alzaron, se pidió que se fueran. Los niños comenzaron a llorar. La puerta se cerró con un golpe seco que quedó vibrando en las paredes durante horas. Frente al ataúd, murió también el hombre que ella creía haber amado. Ya sola, no vio a su esposo. Vio a un desconocido. A alguien capaz de sostener 2 vidas durante una década sin que se le quebrara la voz. El silencio fue su última traición. Pensó que ese sería el final. Se equivocó. La muerte no cerró la historia, apenas levantó el telón. Pensó que el escándalo del velorio sería el punto final, el momento más bajo, la humillación máxima. Se equivocó. Porque hay verdades que no se conforman con revelarse una sola vez. Necesitan volver, insistir, reclamar espacio. El silencio de la casa fue más aterrador que el llanto público. Días después, cuando las flores comenzaron a marchitarse y los visitantes dejaron de llegar, la casa quedó en una quietud incómoda. Cada habitación parecía más grande, más ajena. Cada objeto tenía el peso de una pregunta sin respuesta. El timbre volvió a sonar como una amenaza conocida. Esta vez no hubo sorpresa, solo cansancio. La misma mujer estaba ahí, sin los niños, con carpetas bajo el brazo, documentos prolijos, ordenados, oficiales, papeles que no dejaban lugar a dudas ni a consuelos. La traición también sabe usar formularios y sellos. Habló con un tono contenido, casi profesional. Explicó que los niños habían sido reconocidos legalmente, que llevaban su apellido, que tenían derechos, que su padre se había ocupado de ellos durante años y que ahora, muerto él, correspondía hablar de herencias, de bienes, de la empresa. La palabra herencia cayó como un segundo infarto. La empresa, esa que ella había levantado junto a él, noche tras noche, sacrificando tiempo, energía, juventud. La que creyó fruto de un proyecto compartido, ahora aparecía atravesada por una verdad escondida, dividida por una vida paralela que nunca sospechó.
La calma de la otra mujer dolía más que cualquier grito. No suplicaba, no acusaba, hablaba como quien reclama algo legítimo. Y eso la desarmó más que una escena violenta, porque no parecía una villana, parecía también una víctima de la misma mentira. Pero la compasión no borra la traición. Algo se endureció dentro de ella. El duelo empezó a transformarse en lucidez. Comprendió que el hombre al que había amado había repartido afecto como si no tuviera consecuencias, y que ahora, incluso muerto, pretendía que otros pagaran el precio. Aceptar la verdad no significa renunciar a todo. No negó la existencia de los niños, no negó su sangre, pero tampoco estaba dispuesta a regalar lo que había construido con sus propias manos. El dolor no obliga a rendirse, y la justicia no siempre es amable. La guerra comenzó sin que ella la hubiera elegido. Contrató abogados, revisó contratos, fechas, movimientos. Leyó cada documento con una atención nueva, feroz. Descubrió vacíos, errores, descuidos. Él había sido cuidadoso, sí, pero no perfecto. Nunca lo son. El olor a flores fue reemplazado por el de café frío y papeles. La casa dejó de ser un lugar de duelo y se convirtió en un campo de decisiones. La mujer que había llorado frente al ataúd ya no existía. En su lugar había alguien más, atento, más frío, más consciente del precio de confiar ciegamente. La dignidad también se defiende con firmeza. Sabía que los niños no tenían culpa, lo sabía de verdad, pero también sabía que el amor no convierte la traición en algo justo, y que el daño no se hereda como un apellido. No todos los finales son limpios, pero algunos son necesarios. La batalla no la había iniciado ella, pero no pensaba perderla, no por venganza, por equilibrio, por no permitir que una mentira sostenida durante años siguiera decidiendo su futuro. El brindis volvió cada noche como una burla silenciosa. A veces, al apagar las luces, recordaba aquella promesa susurrada en Año Nuevo, aquella seguridad falsa. Comprendí entonces que hay personas capaces de amar en dos direcciones, sin romperse, dejando ruinas a su paso. Algunas traiciones no gritan, sonríen. Son las más peligrosas, las que abrazan, prometen eternidades y sostienen dobles vidas con una calma aterradora. Aunque él ya no esté, su sombra sigue reclamando cuentas, porque hay verdades que llegan tarde, pero llegan, y cuando lo hacen, no piden permiso, no explican, no consuelan. Solo se quedan, obligando a vivir con ellas. Tal vez tu historia también merece ser escuchada. Si quieres contarla de forma anónima, escríbeme a pasionesdelacalle@gmail.com.